Señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos hoy a la primera clase de la segunda unidad de nuestro curso. Bien, antes de empezar, ¿no?, les voy a mostrar las notas de cada uno para que sepan cuál es su promedio. Ujú. Acá está. Ya, denme un minuto. Listo. Acá tienen tus notas. A ver, solamente hay algo de cinco jalados, pero eso es porque no presentaron sus trabajos, no vinieron a prácticas. Por ejemplo, aquí no dio parcial, como pueden ver. O si gustan, les dicto los promedios para que sepan cuánto tienen. Ustedes díganme, de repente no lo logran ver, Sí se ve, profesor. Sí, profesor. ¿ya? Como ven, solamente los que no han venido a práctica y no han presentado trabajos están jalados. El resto está aprobado. Ojo, 11 o 10 no significa que estés jalado. Lo único que tienes que hacer es sacar 15 de promedio en la otra unidad y apruebas. Porque con 13 te aprueba. Así que no se preocupen si ven que tienen 10, 11, 12, ¿no? Eso, al contrario, les va a ayudar para que no puedan sacar el curso y llevarlo a cargo. Inclusive la señorita Costa está con este promedio igualito. Tiene que sacar más de 15 nada más, ¿no? Igual, una vez que yo lo suba al sistema, ustedes lo van a poder observar ahí, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que nosotros ya hemos hecho en práctica. Vamos a hablar de la pulsioximetría y de la nebulización, pero vamos a hablar ya de la parte teórica. Hemos hablado de la parte práctica, entonces lo justo es que hagamos la parte práctica, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Listo, entonces vamos a compartir la pantalla de la clase del día de hoy. La sesión número 5. Hoy nuestro objetivo es conocer los procedimientos que se realizan para poder hacer el procedimiento. Y por último, establecer los cuidados de enfermería en cada procedimiento. Los procedimientos en clases que nosotros hacemos tienen como objetivo conocer cómo se manejan cada uno de ellos, cuál es su forma de administración y cómo es que nosotros vamos a proceder a realizar los cuidados de enfermería. Como hemos visto Profesor, no ya se le escucha. ¿No me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Escucho, profesor.
¿Ahí me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, profesor. Ya, ok. Ahora sí, parece que hay problema con las entradas, con los jacks de la laptop. Bien, todos los procedimientos que nosotros hemos venido realizando, en su mayoría, han sido procedimientos no invasivos. Entonces, hoy, Profesor, disculpe, no, sí, yo no le Profesor, llego a se le escucha. escuchar. No le Profesor, se le escucho. escucha lejos. es que estoy lejos, pues estoy en mi casa, no estoy en clase. Y bien raro. Ah, es que estoy con No, la cámara. profesor, pero no se escucha muy claro, se escucha así, o sea, lento, así no se escucha como se le escucha normal. Qué raro. Bien raro. A ver. ¿Ahora me escuchan? No, Sí, profesor, igual, igual profesor. sigue. ¿Cómo? Igual, profesor, igual. Hay como una interferencia con el audio que está utilizando, creo es. Ahí. ¿Me escuchan ahí? Se le escucha muy lejos. Muy lejos, profesor. Ahí. ¿Me escuchan? No te voy a arreglar ahora. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, profesor. Sí, Profesor. sí, profesor. Ya, tenía que entrar, ya. Entonces, ahora sí, continuamos. Los procedimientos que nosotros hemos aprendido aquí sirven para que ustedes puedan conocer cómo se hace. Porque ya les he explicado. Los pacientes siempre le van a preguntar, señorita, ¿y es fastidioso el procedimiento? ¿Hay algo especial que hacer? ¿Tenemos que traer algo? Entonces ustedes por eso deben conocer cómo se hace cada uno de estos procedimientos. Hoy vamos a empezar primero con la famosa saturación de oxígeno, muy utilizada El durante el COVID. tiempo de la pandemia, exacto. Pero ese se llama, así se llama el procedimiento, saturación de oxígeno. La pulsioximetría es el procedimiento. La saturación de oxígeno es el nombre del procedimiento. La pulsioximetría es el nombre del procedimiento porque deriva, en su mayoría, del nombre del equipo, que se llama pulsioxímetro. La saturación de oxígeno no es nada más ni nada menos que la medida de oxígeno que hay disponible en la sangre. Y como ya hemos hablado hace algún tiempo, cuando el corazón bombea la sangre, existen los famosos eritrocitos que en su interior contienen a la hemoglobina, que son los responsables de llevar y traer oxígeno y traer CO2. Y esto, debido al bombeo, se lleva a todo el cuerpo. Cuando uno conoce la saturación de oxígeno, puede conocer la cantidad adecuada que el paciente o la persona recibe de oxígeno a nivel de todo el cuerpo. Es por eso que en el COVID esto era un indicativo de que el paciente estaba bien o estaba mal. La oximetría es el procedimiento, consiste en medir la cantidad disponible de oxígeno en el cuerpo, gracias al famoso oxímetro de pulso, conocido aquí en el Perú como pulsioxímetro. ¿Y por qué se conoce como pulsioxímetro? Porque nos permite conocer la saturación de oxígeno y a la vez el pulso. Ya no existe la necesidad de pinchar con una aguja a nuestro paciente para conocer la saturación de oxígeno, lo que normalmente se hace con un análisis de gases arteriales. Y Profesor, ese nivel, disculpe. ¿Y ¿sí? cuál es más seguro? ¿El pinchazo? Porque yo he visto para que tomen eso, el oxígeno, ¿el ¿Mm? pinchazo o el oxímetro? ¿Cuál es más No, seguro? el oxímetro, porque corre menor riesgo usted de contaminarse.
El oxímetro es más efectivo inclusive que el análisis de gases arteriales, porque en el análisis de gases arteriales, si la persona que lo realiza no tiene experiencia, puedes matar al paciente. ¿Por qué? Porque no es en una vena donde vas a sacar la sangre, es en una arteria. Por eso se llama análisis de gases arteriales. Entonces, ahí tienes que saber dónde están ubicadas las arterias. Normalmente, todos sabemos dónde están las venas, pero las arterias no, porque no las usamos mucho. Entonces va a ser mucho más difícil que puedas dañar al paciente. Por eso se prefiere la pulsioximetría, porque es más directa, no necesitas lesionar al paciente, hincarlo, ni nada. Es mucho más fácil. Por eso que la pulsioximetría es más indicada para estos casos. Ahora, ¿cuáles son los estados de saturación? Como ven, el normal está a 0 grados, o vamos a decir, a la cantidad de metros sobre el nivel del mar que no sobrepasen los 1000 metros, está entre un 93 a un 100%. Conforme uno va subiendo, va aumentando también disminuye y aumenta los porcentajes tanto superior como inferior. Y como ven ahí, siempre la hipoxia va a ser menor a 90 grados, a 90 saturación de parcial de oxígeno. Entonces, si usted le toma la pulsioximetría a un paciente que tiene 90 o 95, aunque dicen que es normal, ya nosotros tenemos que estar sospechando un compromiso pulmonar. Normalmente nuestra saturación debe estar entre los 97 a los 100 milímetros de saturación de oxígeno. Cuando empieza a bajar, ya hay que tener cuidado. Y esto era lo que medía el pulsioxímetro cuando estuvo presente la pandemia del COVID en nuestro país. Profesor, ahí decían 95 a 100, me acuerdo. Así es. Pues, sí. Así es. Eso fue actualizado, pero lo normal es lo que está en la pantalla. Esto es lo normal. Es decir, nosotros ahorita estamos volviendo a esta normalidad. Lo que ustedes mencionan, lo que usted menciona, es lo que se actualizó de acuerdo a la experiencia vivida durante la pandemia. Y ahora esto es lo normal. A nivel del mar, la saturación normal, ¿eh? 95 a 100 o hasta 94. Menor a esto, ya usted debe consultar al médico. Si es menor a 90, ya estamos en valores críticos. Lo primordial aquí es administrar oxígeno al paciente para disminuir esa falta de oxígeno que no puede adquirirla a través de la respiración normal. Ahora, cuando son altitudes mayores a 1400 metros sobre el nivel del mar, tenemos que de 1500 a 2000 tiene que ser siempre mayor a 90. No aparece nada, no hay mal de altura, no hay nada. Pero cuando es menor de 90 grados o igual a 90, ya estamos acostumbrándonos y podemos decir mal de altura. Es lo normal. Una persona que no está acostumbrada a la altura, que llegue hoy y quiera jugar fútbol, la mayoría le va a chocar la altura y le va a dar el famoso mal de altura o soroche. Por eso es preferible llegar un par de días antes para aclimatarse. Aunque ahora en la actualidad, los jugadores de fútbol cuando van a jugar en altura, a lo mucho viajan en la tarde, llegan en la noche y hasta el día siguiente es que ya se aclimataron. Pero ¿qué sucede? Cuando hacemos esto, nosotros estamos sobreexigiendo a nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije que mientras más tiempo pasas en altura, más glóbulos rojos ibas a crear para poder compensar la falta de oxígeno? Entonces, así es, eso es una condicionante para que nosotros creemos más glóbulos rojos y eso nos puede causar problemas a futuro. ¿En qué casos voy a utilizar yo el pulsioxímetro? Uno, cuando hay hipoxia celular. Ejemplo clásico, ¿se acuerdan?
boca, escleras y uñas, la famosa cianosis. Si usted ve a un paciente que sus uñas no son rosadas, y no tienen un color medio azulado, verduzco, esa persona ya está haciendo cianosis. Después nos miren aquí en los labios. Sus labios están un color amoratado, cianosis. Lógicamente, que esto, por ejemplo, en una persona que va por primera vez a la altura, va a ser normal. ¿Por qué? Su cuerpo se está acostumbrando. Recuerden que hay un traslape entre altura y nivel del mar menor a los 1000 metros. Normalmente una persona que sube a altura empieza con dolor de cabeza, zumbidos y falta de respiración. El paciente en altura está... ¿Por qué? Su cuerpo no tiene la misma capacidad de llevar oxígeno. Entonces, tiene que hacer lo de la creación de más hemoglobina. En enfermedades respiratorias, ya lo hemos visto, en especial COVID. Y en pacientes de UCI y sala de operaciones, siempre van a ir con su control en el dedito para poder hacer la seguidilla. Poder ver si el procedimiento que estamos realizando está bien. El pulsioxímetro, ojo, no es el procedimiento. El pulsioxímetro es la máquina. Este dispositivo nos permite conocer la cantidad de sangre que está llevando oxígeno. Ese es el famoso porcentaje. 97, 98, 99, 100. Nos dice cuánto porcentaje de oxígeno hay en nuestro organismo. Muy aparte, que también nos permite conocer el pulso. Recuerden, es un procedimiento no invasivo. Y la palabra SpO2 indica porcentaje de saturación de oxígeno. Y PR es la frecuencia cardíaca o los latidos por minuto. Y como ven aquí, en los pulsioxímetros vamos a encontrar estas dos medidas. Más grande siempre va a ser la saturación de oxígeno, mientras que las pulsaciones van a ser un poco más pequeñas. Así es que es difícil que nos equivoquemos. Hay que tener eso siempre presente. Ahora, ¿qué partes tiene un pulsioxímetro? Como vemos aquí, el 97 representa la saturación de oxígeno y el 84 la frecuencia cardíaca. Entonces, esto, la parte negra, será la pantalla, donde vamos a encontrar desde el nivel de la batería, la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, y algunos dispositivos cuentan con memoria. Luego, en la parte lateral, vamos a encontrar el famoso botón de encendido. Nos sirve para prender y apagar. Y en la mayoría de pulsioxímetros vamos a encontrar la curva pletismográfica. Nos va a indicar cómo es que se está controlando la saturación de oxígeno. Y en la parte posterior vamos a encontrar la tapa de la batería. Normalmente, estos pulsioxímetros funcionan con pilas, pero hay otros que funcionan a batería. Y otros, como los que se encuentran en UCI, están unidos a través de un cable a la máquina que controla el paciente y utiliza energía eléctrica, pero en pequeñas cantidades. Entonces, todo esto es lo que forma un pulsioxímetro. Algunos dirán, profesor, le falta la tirita, ¿cierto? Algunos pueden tener tirita para colgárselo y otros no. La forma clásica es como si fuera un ganchito. Se junta los dos, se pone el dedo, deja y ya está tomando. Entonces, una vez que ya hemos conocido las partes, podemos decir cómo funciona. Normalmente, cuando nosotros ponemos el dedo, si ustedes se han dado cuenta, en la parte superior van a observar un punto rojo, un LED rojo. Usted abre, coloca el dedo y cierra. Ese dedo, ese LED, va a ser atravesado, el dedo, perdón, va a ser atravesado por el LED y nos va a permitir
conocer la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. ¿Y esto cómo funciona? La luz nos va a permitir conocer la cantidad de luz que llega al torrente sanguíneo. Y estas cantidades de luz que llegan nos va a permitir conocer los porcentajes. Entonces, si yo tengo una luz intensa, vívida, y mi saturación sale baja, es porque mi sangre no está muy espesa. Normalmente la sangre no debe ser espesa, pero cuando una sangre es demasiado aguada, la luz pasa y no nos da un resultado alentador. Por eso que todo el trabajo lo hace esa luz que atraviesa el dedo y nos permite conocer el porcentaje de oxígeno que tiene nuestro paciente. Y al mismo tiempo nos permite conocer las pulsaciones por minuto en la frecuencia cardíaca. ¿Y dónde lo voy a colocar? Y esto, pregunta de examen. Ya el examen está hecho. En primer lugar, dedito de la mano, dedo gordo del pie, lóbulo de las orejas, palma de los pies, de las manos, lengua y la nariz. En todos estos lugares yo los puedo colocar, profesor, y dígame en qué caso. Imagínense, ustedes tienen un paciente que no tiene ambas manos. Entonces, me quedan estas opciones, el dedo gordo, el lóbulo de la oreja, palmas, pies, lengua. Si no quiere que hable, coloquen en la lengua, calladito, y en las aletas de la nariz. Aquí yo lo coloco. Entonces, en cualquiera de esos lugares usted puede tomar. Ahora, si quieren, ¿no?, en la práctica de mañana, ¿sí? Mañana nos toca práctica, ¿cierto? Ya. Lleven el pulsioxímetro y hacemos la prueba. Profesor, los que tenga llevarán o que comprarlo. No, los que tengan, lleven. Yo no le estoy diciendo que compren. Yo también Ya. voy a llevar el mío para hacer la prueba. Vamos a medirlo en la mano, en el dedo del pie, en la palma, en todos los lugares que amanecen acá, vamos Profesor, a cuando se medir. toma en el dedo, por ejemplo, tiene que estar encima de algo, ¿verdad? No en el aire, o sea, la mano, ¿no? Encima, No, apoyado en algo. así nada más. Usted Ah, coloca ya, y hace esto. Nada más. ya. No puede, inclusive algunos lo dejan así. Y algún personal de salud se dice, no pasa nada, es cierto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos solamente controlar la sangre que llega al dedo. Y esa sangre que llega tiene en su composición oxígeno. Y eso es lo que mide. No se olvide, eso es lo que mide. ¿Cómo se usa? En primer lugar, cuando ustedes usen este complemento, van a primero cerciorarse de que tenga pilas o esté cargada la batería interna. Una vez que esto ya se vio, le damos una limpiadita. Sentamos al paciente. Ahí, acuérdense, este procedimiento es similar, ¿ya?, a la presión arterial. A tomar la presión arterial a un paciente, usted no se la toma de inmediato. Tiene que descansar el paciente para que la presión se estabilice. Si yo le tomo la presión después de haber venido caminando, lógicamente que van a salir una presión elevada. Por eso, si nosotros 5 a 10 minutos se siente. En el caso del pulsioxímetro, 5 minutos. Una vez que ya está descansado, miramos la uña, que no tenga ningún tipo de problema, que no haya nada. Entonces, una vez que vamos a colocar, hacemos este jueguito con los dedos. ¿Para qué? Para favorecer la entrada de sangre. Una vez que usted hace eso, coloca el dedo, viene la maquinita y toma. Una vez terminado el procedimiento, usted retira y anota los datos obtenidos. En todo el proceso, como ustedes han visto, no hay procedimientos especiales que hacer. Nada. Es algo sencillo
que el paciente puede realizar inclusive en casa, si es que llega a comprarse el pulso oxímetro. Aunque es bueno, después de lo que ha ocurrido, tener un pulso oxímetro siempre en casa, porque ahora ya aprendimos a manejar a la mala el pulso oxímetro. Antes que íbamos a decir, uy, que vamos a utilizar las personas al menos que no son del sector salud. ¿Para qué será? ¿Para qué servirá? Pero ven, que ahora, lamentablemente, todos aprendimos a utilizarlo, nos guste o no. ¿No? ¿Y qué patologías podemos determinar con este aparatito? La principal es el EPO, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué el EPO? Porque el EPO tiende, como su nombre es, obstruir, obstructiva, el flujo de aire, causando problemas respiratorios. Es como si fuera un asma y el bronquio se cierra. Entonces, en esta situación, yo utilizo un pulsioxímetro para determinar el porcentaje de aire ingresado al organismo. En caso de asmas, también, yo ahí sé que mi paciente está haciendo esto, su crisis asmática porque va a bajar el porcentaje de saturación. En insuficiencia cardíaca, profesor, pero el EPOC y el asma la entiendo. Pero ¿por qué en insuficiencia cardíaca? Recuerden, el corazón hace sístole y hace diástole. Cuando hace sístole, cuando hace diástole, envía la sangre tanto a los pulmones como al cuerpo. Cuando ocurre eso, el corazón no late adecuadamente. Entonces, no hace un sístole fuerte ni hace una diástole fuerte. No le permite recoger ni le permite llevar. Eso es una insuficiencia. Le dirán, es un procedimiento por el cual el corazón deja de bombear. Simple, acuérdese, es algo simple. Sístole, diástole, insuficiencia, no trabaja adecuadamente. Nada más. No bombea adecuadamente la sangre o no la trae de retorno. Eso es una insuficiencia cardíaca. Y como no hace este proceso, no lleva la sangre a oxigenar al pulmón, entonces nuestro porcentaje de oxígeno va a disminuir. Por eso es que la insuficiencia cardíaca es un indicativo para tomar la pulsioximetría. En caso de la hipertensión pulmonar, esto relacionado con el aumento de la presión del pulmón. Y estos dos esta hipertensión el pulmonar está en relación con el EPO. Entonces, estas patologías son las clásicas para indicar el procedimiento de la pulsioximetría. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado en claro de la pulsioximetría o tienen ustedes algunas dudas? Profesor, lo que yo que tengo duda es donde dice 93, Nebulización. así es normal, dice. Tengo en mi Porque casa como dice que de 5 tipos de 97 mascarillas. a 100 era Nebulizador, normal. oxígeno, mascarilla Virtuvias. No sé si me explico. Voy de miel le da Sí, sí, COVID. esto, Así ahí donde dice ya, 93 a 100 está porque está baja, ¿no? Pero ahí dice normal, no, pero usted de 97 a no, 100 es normal. a ver, eso era, no me escuchó, 97 a 100 es en el COVID. Esto es la escala normal. Ay, ay, ay. Por eso aparece, si ve aquí, hasta 1000 metros, 93 a 100 es lo normal. Subo a 1000 metros, 92 a 99. Subo a 3000, 88 a 96. Subo a 3400 y así, va a ir subiendo. Si mire, a 3983 a 92 es normal el Claro. porcentaje. Pero 83 en tiempos de COVID, señora, vaya buscándole cajoncito, ya se va a morir. Eso dice acá, normal. Y esto Sí, normal es en tiempos actuales, ahora que ya el COVID ha disminuido. claro. ¿Ya? Y mira, la hipoxia leve aquí es menor a 85. Menor a 85 ya era prácticamente un cadáver. Y su duración disminuía un montón. Yo he visto a los pacientes con COVID
como como dice la frase, literal, abrían la boca para comer aire, porque les faltaba el aire que ingresaba por la nariz. Por eso que la mayoría de ellos utilizaban las famosas mascarillas o las cánulas binasales para poder absorber todo el oxígeno que se pueda. Por eso es que, así es, por eso es que durante las olas del COVID, la primera y la segunda, la mayoría de personas, familiares de la persona enferma, buscaban como loquitos el oxígeno. Y algunos de ellos llegó a irse hasta Ica. En Pisco hay una fábrica de oxígeno, la Praxair, o la Praxair, creo que algo así se pronuncia. Ellos colaboraron y empezaron a vender oxígeno por el precio real. Aquí quería por un valor, creo, hasta 1.000 soles. Allá se lo vendían a 100, 120, lo que ellos vendían siempre. Si ellos hubiesen querido, hubiesen vendido el oxígeno al precio que se les antojaba, total. Ellos fabricaban, pero no lo hicieron. Entonces, por eso es que los pacientes con COVID necesitaban oxígeno, porque su saturación peligraba a partir de 95. En algunas personas puede llegar a 90 en esta etapa de la vida, ahorita que no hay COVID, pero eso sucede porque están enfermas. Puede haber una neumonía, una tuberculosis o cualquier otra enfermedad que pueda dañar los alvéolos pulmonares, que son los responsables de la respiración. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dígame. Entonces, dígame. todo caso, profesor, donde dice 3.000 metros sobre el nivel del mar, ese es porque es normal también, 88 sobre 96, ¿no? Acá. Sí, 80, ahí, claro, o sea, esta es eso sería la normal, por la normal. altura, ¿no? Así es, pero acuérdese de algo. Las personas que viven en altura, ellos tienen un exceso de hemoglobina de por sí y tienen una condición fisiológica, digamos, no grave, porque eso se debe al sobretrabajo. Usted sabe, cuando uno va al gimnasio, el músculo empieza a crecer, se desarrolla. En las personas que viven en altura, se da un fenómeno que se conoce como cardiomegalia. La cardiomegalia quiere decir cardio, megalia, corazón grande. ¿Y por qué? Porque el corazón late más veces para poder suplir la falta de oxígeno en el cuerpo. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? Okay. ¿Algo más que no haya quedado en claro? Profesor, a mí sí una vez me Sí. dio soroche cuando fui a Huaraz, a Huascarán, sentía que me moría ya. Bien feo es. Qué feo se te falta la respiración y uno se desespera. A mí sí me dio, me estaba poniendo morada, todo. Bien feo es. Yo he ido a Ticrio, recuerdo, pero era Huancayo. Lo único que me dio a mí fue un dolor de cabeza que daba ganas de meterme un cabezazo contra las piedras. No me faltó aire, no me faltó nada de esas cosas, solo que un dolor horrible de cabeza. Este dice, profesor, que es como aire que te da y te da un dolor de cabeza horrible, que te quiere sacar Sí, la cabeza. Bien así feo, es. ¿eh? A mí también me ha dado Sí, eso. Ese es el pero soroche, el dolor de Me soroche. cabeza. quieres arrancar la cabeza, ¿no ves? No hay, como no encuentras solución de tu dolor horrible, horrible. Mate de coca, caramelito de coca. Ay, en Huaraz venden caramelos de coca. También venden unas pastillas que se llaman sorochín, que son buenas para el soroche. Y eso lo compran los turistas en cantidad. Todos los turistas que van, se aclimatan, de todas maneras llevan pastillas sorochín. Y con eso, felices de la vida. Yo vivo en Huaraz. ¿Saben qué me pasó? Los primeros días cuando llegué, lo único que sentía era que mi nariz estaba seca. Respiraba y me dolía la nariz, me dolían los pulmones. Mucho frío. De ahí que soroche no me dio, solamente esa molestia. Y sí, cuando estornudaba, había sangre coagulada que salía de mi nariz. Y en una de esas agarro de ocioso y meto mi dedo y jalo un pedacito de sangre coagulada. No me dolió la cabeza, nada. Solamente me dio eso hasta que me acostumbré y ya normal, ahora voy a viajar el 28, normal, no me va a chocar. Aunque puede que sí, porque ya tengo más de 2 años fuera de Huaraz.
Pero el sorochín podemos administrarle a los niños también en todo caso, ¿o no? No, a los niños no. En Solo los niños adultos. le puede dar, en adultos, en los niños le puede dar jarabe de coca. ¿Sabes cuál es la mejor forma de pasar en la altura para que no te choque? A ver, Es profesor. dormir, Dormir. ¿sí? Cuando ustedes duermen, todas las funciones vitales caen. Ya no respiras agitado, nada. Entonces, cuando tú pasas la altura con durmiendo, no va a haber ningún problema. Dicen, bueno, mi papá me cuenta, porque él también trabaja en altura, va y viene, ahora ya no trabaja, ya está jubilado. Me dice, cuando ellos iban a Huancayo, por Ticlio, lo que hacían es, pasando San Mateo, toda esa zona que sube, abrían la ventana un poquito. Me dice, abres la ventana y empiezas a subir Ticlio, no pasa nada, no hay dolor. Tu cuerpo tiene que acostumbrarse. Bueno, ya sabes, la próxima vez que viajes, si viajas en bus, duérmete. Y vas a ver que vas a llegar feliz de la vida. De preferencia, para Huaraz viajen de noche, para que no les afecte, porque algunos... Ay, profe, yo cuando una vez me fui de viaje, me quedé Ujú. durmiendo en Cerro de Pasco y no podía dormir. Me dolía la cabeza todo el rato. Todo el rato, Hasta vale, vomité. Soroche. Ya te dio ganas de No, pero volver, yo ¿no? he ido a Feo. Huaraz y no he Ya. sentido nada. Yo me he ido expectando todo el paisaje, toda la altura, porque es un camino bien delgadito y sube y sube y sube el carro y no. Ujú. Es Es que dependiendo. te comento, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Claro. Yo en Cerro de Pasco me quedé a dormir en un hotel con mis hijas y las 4 estábamos mal. Bueno, en Cerro de Pasco no me van a hablar. En Cerro de Pasco hierves el agua, te sirves y el agua sale helada. Ay, no, feo, la ropa está dura, no solamente No seca. una noche y me fui rapidito, me escapé. ¿Y a qué te escapaste? ¿A quién has No, dejado? ¿Quién se ha ido por allá que lo has ido a buscar? Qué no, tóxica yo me esta estaba chica. yendo a Huánuco, pero la noche nos cogió y tuve que quedar dormida en el hotel, porque estábamos con un carro con mi vida particular. Ah, cuando es un carro, pero cuando yo voy a Huaraz voy en auto particular, ¿no? Bueno, en bus a las 500, más práctico. Para en cualquier lugar, quiero orinar, voy al restaurante, para, en cambio en el bus no puedes. No, pues, porque cuando vas con carro particular puedes parar, mirar, revisar, Ujú. tomarte fotos, Tomas fotos, es más todo eso, bonito. es más Me bueno. cago con bus Pero, directo. pero siente más frío, pues. Ese es lo único malo. Pero sí, Eso sí sí. es bonito. Eso sí es bonito. Los paisajes. A mí que me encanta viajar en bus. Yo viajo en bus también. Por ejemplo, para ir a Cusco, en bus, yo no voy en avión. Y me dicen, ¿pero por qué no vas en avión? Oye, en avión no ves los paisajes. En bus sí los ves. Para irte a Cusco en bus, te vas hasta Nazca, entras a Puquio y hay un desvío. Entras al desvío y ya llegaste 3 horas más y llegas a Bancay, a Chalhuanca. Llegas a Chalhuanca, a Bancay y de ahí ya bajas a Cusco. Es bonito. A mí me encanta viajar así, cuando me da la locura. Cuando no, ay, sí voy en auto particular. Es que, Pero profesor, seguro que nunca ha sufrido algún accidente. Los que han sufrido algún accidente, por eso quieren ir en avión. no he sufrido accidentes, sí, pero sí he estado en varios. Les comento, hace algunos años atrás, más o menos algo de 6, 7, donde yo trabajo, se cayó un bus a medianoche, un Olguita Tours. Imagínense, a mí me levantaron a esa hora y no dormí hasta las 6 de la tarde, toda la noche en pleno rescate de los muertos, de los heridos, llegar al trabajo. Y justo ese día era aniversario de mi red. Mientras los otros se vacilaban, se reían, se divertían, yo estaba trabajando. Y sí sé lo que es estar en accidente. Sí sé que es ver a los que conoces muertos por un accidente. Es horrible. Es horrible. Más horrible es viajar en avión y accidentarte, porque ahí sí no te encuentran. Ahí no hay ni huesito que valga, porque explotas. Caes y te explotas. Pero bueno, como decía mi abuela, que en paz descanse, cuando te toca, te toca. Y mientras no te toca, disfrútalo, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Cierto? Disfrútenlo, chicos. Disfruten estos momentos de la vida.
Si le dicen, oye, vamos a tomarnos una gaseosa, no se tomen, ay, no, gaseosa no tomo, es gordo, tómense la gaseosa, pero tampoco se tomen 1 litro solita, tómense, disfruten de la vida. Va a haber momentos en que no la van a poder disfrutar y van a renegar. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Verdad, no? Y, Tienes y no hay razón. excusa, y no hay excusa. Tengo hijos, no me interesa. Disfruta con tus hijos. Al final, cuando tus hijos se vayan, tus hijos se van a llevar los recuerdos de lo que tú hacías con ellos. Ah, mira, van a un sitio, mira, yo venía con mi mamá hace tantos años que me trajo, que esto, que el otro. Disfrútenlo, disfrútenlo, no, no lo dejen así por así. Esa es la Disfruten, ventaja. pero con cuidado, Exacto, con cuidado. No exageren también. porque un accidente trae consecuencias, no es de la noche a la mañana, te va a estar bien sanito. Claro. Recuerden, siempre disfruten, hagan las cosas con responsabilidad, ¿no? Y peor, no tomen si están en altura. La cerveza y el licor chocan más rápido que en la costa, por este mismo problema, por la falta de oxígeno. Yo he visto que personas que son de costa, mi compañero, tengo, la mayoría donde yo trabajo, de mi trabajo casi todos son de la costa, unos cuantos son de Huaraz, y uno que otro de ahí mismo, en el mismo sitio. Cuando toman 2, 3 botellas, ya están pidiendo chepa, están pidiendo auxilio. El alcohol te choca más rápido en altura que a nivel de la costa. Y eso es porque el corazón trabaja el doble, debido a que no podemos sintetizar rápido el alcohol, no lo metabolizamos. Entonces se queda en el organismo, todo el cuerpo lo agarra y te desmaya, ¿no? Entonces, ¿qué horas son? ¿Cómo se volverá haciendo? Ya, listo, va a faltar segundos para salir el receso, así es que nos vamos a ir al receso para continuar la siguiente hora y hablar todo lo que sea nebulización. Recuerden, chicas, chicos, en enseñanzas adicionales está de la clase 8 a la 11. ¿Por qué? El mes pasado enseñé este mismo curso, pero solo habían 2 prácticas, 2 sábados. Ahora se ha vuelto cada semana. Entonces, ya no me dio tiempo de juntar todas las clases, porque iba a ser ya demasiado aburrido, por eso las sigo teniendo separadas. Entonces, en las prácticas, nosotros vamos a ir avanzando los otros temas, que no son muy, muy largos, y de ahí vamos a hacer las prácticas, porque tenemos que culminar las 11 clases, que son 8 en realidad ahora, y también culminar con las prácticas, ¿no? Entonces, nos vamos al receso, si no me equivoco, ya son 8:50, ¿sí? Listo, entonces chicas, nos vamos al receso y regresamos a las 3 en punto, ¿listo? Volvemos.
Listo, chicas, continuamos. Bien, en este lapso de hora vamos a hablar de la nebulización. La nebulización es un procedimiento que consiste en administrar un fármaco o elemento terapéutico que usa sobre todo la vaporización. ¿Por qué la vaporización? Porque es la forma más rápida de que el medicamento ingrese a los pulmones del paciente. Normalmente se suministra un fármaco adicionándole un método, un medio líquido, que en este caso sería la solución salina fisiológica o cloruro de sodio. Para que esto funcione, yo debo agregarle un medio dispersante, un medio que me haga vapor. En este caso voy a utilizar un gas, que sería el oxígeno. La presencia de los tres va a originar el vapor, y todos vemos que sale cuando nosotros hacemos una nebulización. Y este vapor es el que va a inhalar el paciente para llegar a su estado normal. La nebulización, como tal, es un procedimiento de enfermería por el cual nosotros instilamos al paciente medicamentos a través del uso del oxígeno para llegar a la cavidad respiratoria y poder aperturar la vía que se encuentra cerrada en el caso del asma. Los tratamientos a utilizar en la nebulización son dos. El primero de ellos es el de rescate. Eso, como su nombre lo indica, es en el caso en el que el paciente ya presenta los síntomas y los músculos de los bronquios se cerraron y hay un pitido dentro del pulmón, entonces allí voy a utilizar una medicación o una nebulización de rescate. Aquí voy a utilizar el Ventolin o si no también el fenoterol. El fenoterol tiene esas características. Van a abrir los bronquios para que nuevamente circule el oxígeno por dentro. Y la de mantenimiento, que es como un medicamento común y corriente, ¿no? Se va a hacer por ejemplo, el médico le puede decir, hazlo uno en la mañana, uno en la noche. Eso es una dosis de mantenimiento. Esa dosis va a evitar que el paciente nuevamente haga la crisis asmática. Por eso es que se llama de mantenimiento. Va a evitar que el pulmón y los bronquios nuevamente se cierren, facilitando que el paciente ya no haga la crisis asmática. ¿Y cuál es el objetivo de este procedimiento? Profe, una pregunta. Dígame. De la imagen que he enseñado, antes de eso enseñé una imagen. Ahí ¿Ya? está, esos medicamentos se usa para niños y adultos, por igual. Sí, para Y niños usted y la vez pasada me adultos. dijo algo del cloruro. Ah, el cloruro. A ver, vamos a hacer un review, una recordadita. A ver, pregunta del millón. En caso de que un paciente tenga fluidos, ¿qué le doy? ¿Fenoterol con cloruro o cloruro solo? Cloruro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Cloruro. qué? Ya, ¿pero por qué? Porque es para remover las secreciones, ¿no? Sí, pero tiene un fundamento técnico, y yo se los dije. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía? ¿Por qué le daban a un paciente agua después de la fisioterapia? Para que pase el medicamento. En la fisioterapia no hay medicamento. Ya está. Es golpecito. ¿Por qué le dábamos? ¿Qué les decía yo con eso? ¿Qué cosa pasaba con la flema? ¿Qué se volvía? ¿Ya ven? Han copiado en su examen. Mucosidad. ¿Cómo? Mucosidad. Ya, pero ¿qué pasa con la mucosidad? ¿Qué se vuelve? ¿Para qué yo le doy el agua tibia al paciente? Para que desaparezca la mucosidad, para que se vuelva más líquida. Entonces, en el cloruro, yo voy a utilizarlo cuando tengo un paciente que lógicamente solamente tiene el pecho cerrado por secreciones.
no hay ataque asmático. Entonces, yo le doy 3 a 5 centímetros de cloruro y el paciente va a empezar a fluidificar ¿cómo se llama? Las secreciones. En cambio, si tengo un paciente que viene con crisis asmática, lógicamente yo tendré que combinar el fármaco y la sustancia líquida, en este caso el cloruro, para que el paciente pueda abrir nuevamente sus bronquios. Exacto, se despegan porque se vuelven más líquidas. Esa es la respuesta correcta. El fundamento técnico, porque va a permitir que se fluidifiquen las secreciones, haciendo fácil su eliminación. Entonces, cuando yo aplico solo solución salina, es para las secreciones. Cuando aplico solución salina más medicamento, en este caso fenoterol, es para el asma, ¿no? Entonces, los objetivos de nuestra nebulización, en primer lugar, van a ser humidificar el aire. Luego, vamos a mejorar la movilización y evacuación de los residuos, de las secreciones. Movilización, ¿por qué? Con la fuerza del oxígeno, estos van a empezarse a despegar, más el líquido, estos se van a empezar a fluidificar, ya no van a ser tan espesos, y va a permitir que la persona pueda hacer sus actividades con normalidad. ¿Ve? Fluidificar secreciones bronquiales, secas, difíciles de expectorar. Esto es lo que ustedes tienen que explicarle al paciente. Su flema se va a volver agüita y la va a poder usted botar. De repente tose y sale una cosa espesa, pero no se fluidificó, ¿sí? Porque por eso salió. Si no, no sale, sigue pegado. ¿Ya? El hecho que digan fluidificar no va a decir que va a botar agua, sino que se va a volver menos espesa, lo que va a facilitar que las secreciones salgan fuera del organismo. ¿Y qué voy a utilizar? Una jeringa de 10 centímetros, suero fisiológico, un respirador para usted y el fármaco indicado. Y en cuanto al fármaco, tenemos varios fármacos, inclusive hay uno que será vía oral. ¿Cuál será? Salbutamol. El Correcto. salbutamol. Así es. El Ventolin es inhalatorio, no confundir. De repente confunden porque como va en la boca, dicen, no, profesor, y se entergan. ¿No es oral? No, es inhalatorio. Usted hace esto y 10 segundos y pasa. Por eso se inhala. La vía oral es tomar un medicamento y pasarlo al estómago. Esa es la diferencia. Estos son los materiales que voy a utilizar. Los equipos, el set de nebulización y la red de oxígeno. Lógicamente, en los hospitales usted puede encontrar esta red de oxígeno que es la empotrada, o también puede encontrar lo más común, un balón de oxígeno. Entonces, el set de nebulización consta de una mascarilla, de un reservorio o cápsula, y finalmente la cánula. La cánula es el tubito largo transparente que va conectado a la mascarilla y la otra punta va a la red de oxígeno. Entonces, aquí ustedes van a utilizar para hacer todo el procedimiento el reservorio. Como ven aquí hay una especie de trompito. Y este trompito es el que va a permitir que el líquido salga disparado con la fuerza del oxígeno. Y eso va a lograr que se humidifique. Si no, no se va a poder humidificar. ¿Ah? ¿Cuáles son las ventajas? Primero, que se puede usar a cualquier edad. No hay límite de edad, ni tanto en superior como en inferior. ¿Ya? Se puede mezclar más de un medicamento, es cierto, y todos se pueden administrar al mismo tiempo. Se pueden usar dosis altas, pero no fenoterol. Ya saben lo que pasa cuando utiliza dosis altas de fenoterol. ¿Edad? ¿Qué enfermedad? ¿Qué proceso? ¿Se acuerdan? Taquicardia. Taquicardia. Preguntas de examen. Acuérdense, esto va a entrar en el examen, ¿eh? ¿Qué cosa ocasiona? Y por último, la forma es oral. La desventaja de este procedimiento es que es muy ruidosa. Ustedes han visto, cuando colocan el nebulizador, suena todo el rato.
Y si es con balón de oxígeno, el ruido aumenta, ¿no? Comparado con otros procedimientos, este es mucho más grande, menos portátil y el tiempo es más largo. Es más grande, lógicamente, porque la cánula es lo que la alarga. La mascarilla es solo en la cara. Menos portátil se refiere al balón de oxígeno. Y el tratamiento es más largo, porque el médico a veces indica 2 dosis, 3 dosis, 3 aplicaciones, 2 aplicaciones. Y eso lo hace un poco fastidioso para el paciente. ¿Ya? La tercera, que dice partes que se mojen con el tratamiento necesitarán enjuagarse. Lógicamente, porque recuerden, si usted está echando fenoterol y no enjuaga, cayó fuera, ese fenoterol va a volver a quedar ahí. Cuando usted lo vuelva a llenar, va a aumentar la dosis. Por eso siempre es bueno lavar los materiales después de haberlos usado. Algo muy importante, no todos los medicamentos se pueden utilizar con el nebulizador. Lógicamente que no. ¿Por qué? Solo los medicamentos que sirven para inhalación pueden ser utilizados con el inhalador. El resto de materiales y el resto de equipos, no. Un detalle a tener en cuenta. Si usted inhala los materiales con los medicamentos con los que va a trabajar, puede irritar sus fosas nasales. Todas las vías aéreas se irritan. Por eso es que estos medicamentos siempre se dan combinados con cloruro de sodio. No lo olviden. ¿En qué casos voy a aplicar? En casos de asma, bronquiolitis, laringitis, cuadros con cantidad de secreciones. Y aquí voy a usar solo cloruro de sodio. Y en el EPOC se cierra como si fuera un ataque de asma. Y eso ayuda a abrir las vías respiratorias. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Temblor incontrolable de una parte del cuerpo. No de todo el cuerpo, sino de una parte. Nerviosismo, porque recuerden, actúa a nivel de los receptores alfa-adrenérgicos. Puede haber náuseas, vómitos, tos, irritación de garganta, dolor muscular en huesos y en espalda. Aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de efectos adversos están relacionados con la hipersensibilidad del medicamento, más no a efectos propios del tratamiento. Eso es algo que deben recordar. Están relacionados a la reacción alérgica al medicamento, como reacción, no como efecto del tratamiento. Muy diferente. Y ahora veamos un video sobre cómo es el proceso en vivo y en directo. A ver, un ratito, creo que me he compartido eso. Hola, nuestro grupo está conformado por Daniela Castillo, Sebastián Huicalá, Juan Pino y Catherine Borges. Nosotros le vamos a hablar sobre las nebulizaciones y la aerosolterapia y cómo llevar a cabo un buen procedimiento de estos. Ya, vamos a realizar el procedimiento de nebulización, que es la administración de un fármaco por el aire inspirado para que así lleguen las vías aéreas bajas y produzca su acción, que es mejorar la respiración del paciente. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Es administrar un fármaco en una dosis determinada, la cual está estandarizada en 4 ml de solución, que puede ser 3,5 de suero fisiológico y 0,5 de un fármaco. Para así llegue a las partes más distales del árbol respiratorio y produzca broncodilatación. Ya, una vez que yo ya me hice el lavado de manos clínico, procedo a preparar mi bandeja, donde vamos a necesitar algodón, tórmulas, alcohol, cortopunzante, bolsa de desechos
la mascarilla, el niple, el nebulizador, el fármaco que es Verodual en este caso, el suero, la jeringa de 10 ml y la conexión. Ya, voy a proceder a realizar la nebulización, donde primero vamos a ocupar el alcohol al 70% para poder abrir nuestro suero. En este caso el paciente tiene indicado 1 ml de medicamento, que es Verodual. Antes nos fijamos en la fecha de vencimiento, que es en este caso 2017. Sacamos nuestro medio de medicamento. Y ahora 13 ml de suero fisiológico. Y tenemos lista nuestra solución. Desechamos. Y aquí está lista nuestra nebulización. Buenos días, don Mario. Yo soy estudiante de enfermería de segundo año de la Universidad Mayor y voy a administrarle un fármaco, el Verodual, que es un broncodilatador para ayudarlo a respirar mejor. Ya, conectamos el niple al aire. Las nebulizaciones son de 6 a 8 litros por minuto y en este caso el paciente tiene indicado 7. Ya. Lo regulamos en 7 y verificamos que el fármaco está pasando. Antes de administrarlo al paciente, tenemos que asegurarnos que esté sentado, porque así tiene una mayor expansión del tórax y el fármaco obviamente llega más fácil hacia las vías aéreas. Permiso, Mario. Tenemos que fijarnos que cubra boca y nariz y que quede bien fijado. Lo regulamos nuevamente. Y siempre hay que fijarse que en las mucosas estén limpias. Ya. Y don Mario, usted tiene que procurar respirar normal y no hablar mientras se le administra el medicamento. Va a durar aproximadamente 10 minutos. Ya, una vez administrada la nebulización, se le retira al paciente, permiso don Mario, y se le pasa una toalla para que se seque. Esto se tiene que lavar con agua y jabón triclosan y pasar una tórula con alcohol. Y se deja la unidad del paciente en una bolsa y rotulada con el nombre. Los cuidados que se deben tener en la nebulización es verificar la indemnidad de las mucosas, que estas se encuentren limpias. También verificar que la mascarilla quede bien adosada a la cara del paciente para que el aire no se filtre por la nariz ni por la boca. Verificar que el fármaco se esté evaporando para que así llegue correctamente a las vías del paciente. Ahora vamos a realizar aerosolterapia, cuyo objetivo es la administración de una dosis precisa de un medicamento en una forma de una fina niebla para que llegue directamente a las vías respiratorias. Y está indicado principalmente en patologías como asma y EPOC. En este caso, nuestro paciente tiene asma y le vamos a administrar salbutamol. Este medicamento vence el 2016, por ende lo podemos usar. Lo administraremos con una aerocámara para que le llegue en partículas más pequeñas a sus vías respiratorias. Es importante agitar el medicamento unas 3 a 4 veces, ya que este viene en forma sólida.
Luego lo conectamos a la aerocámara, lo llevamos donde el paciente, verificamos que tape nariz y boca y le indicamos que simultáneamente cuando realizamos el PAP, él respire lentamente por la boca. Realiza el PAP y al retirar la boquilla le solicito que contenga la respiración durante 15 segundos y luego expire lentamente. Luego que ya administre el medicamento, debo lavar con jabón y agua la aerocámara y dejarla en el lugar, en el velador del paciente. Listo, ya vimos el procedimiento de cómo se hace una nebulización. Cuando el paciente está encamado, recuerden la posición semifaulo. Donde está sentado, no hay problema alguno de que usted pueda trabajar con la posición con la que se encuentra. Esto ya lo vimos. Bien, esa parte de la aerocámara y el otro que era cámara simple, algo así. Máscara simple. Del video. Ajá. Vamos a volverlo a ver. No, profe, o sea, lo que yo me pregunto es, para si puede ser cualquiera de los dos procedimientos. No. En niños, a veces, la aerocámara es mucho más efectiva. Normalmente la aerocámara se utiliza cuando doy tratamiento de mantenimiento, ¿no? Okay. Cuando doy tratamiento de emergencia, no voy a usar la aerocámara. Necesito más fuerza, por lo que yo voy a utilizar el tratamiento de mascarilla. En esos casos es la diferencia. En el tratamiento de mantenimiento voy a utilizar aerocámara, porque el paciente no se va a morir, pero en el tratamiento de emergencia sí, por eso yo necesito más fuerza, motivo por el cual voy a utilizar la mascarilla, que me da mayor calidad de aire. Entonces, ahora hablemos de los broncodilatadores. Como su nombre lo indica, broncodilatador. ¿Qué quiere decir? Va a dilatar el bronquio que se encuentra cerrado. Normalmente, estos medicamentos van a relajar la musculatura lisa del bronquio, haciéndola más fácil de pasar el medicamento. Existen los medicamentos beta de bajar, ¿de acuerdo? Entre ellos tenemos los de acción rápida y los de acción lenta. Los de acción rápida son aquellos que acaban en terol, albuterol, pirbuterol, salbutamol y la terbutalina. Esos son los de acción rápida. ¿Qué dice? Tardan solo 3 a 5 minutos en hacer efecto. Pero también existen los agonistas beta de acción lenta. Estos demoran hasta 20 minutos en hacer efecto, pero la ventaja sobre los otros es que su acción es mucho mayor, de 12 a 24 horas. Mientras que con la de acción rápida hay que vigilar al paciente para que éste no haga ningún problema posterior a la administración del broncodilatador. Existen también los anticolinérgicos, igual, de acción corta y de acción prolongada. ¿Ven? Tardan 15 minutos, su duración es de 6 a 8 horas. Pero la diferencia es que lo tomo 4 veces al día. ¿Más fastidioso? Sí, porque tengo que estarlo tomando. Los de acción prolongada tardan 20 minutos. Su efecto es de 12 horas, ¿no? Y si es el sidinio, 24 horas. Si se utiliza el tiotropio o el lumiprimidio, es mucho menor. Por eso, estos no se usan mucho. Se usan en casos de extrema emergencia. Y la teofilina, vía oral, al igual que el salbutamol. Pero más la teofilina se utiliza como medicamento para la tos. Cuando hay unas famosas bronquitis tipo asmática. Ahí utilizo yo la teofilina. Farmacodinamia, farmacocinética.
Farmacodinamia es lo que le hace el medicamento al cuerpo. Farmacocinética es lo que le hace el cuerpo al medicamento. Y aquí deben acordarse siempre de una palabrita que dice LATME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Dónde se libera? En la boca y llega a los pulmones. Se libera. ¿Dónde se absorbe? En los pulmones. ¿Dónde se distribuye? Directamente a la sangre. Metaboliza. Una parte del medicamento llega al hígado y se metaboliza. ¿Y se excreta por dónde? Por la respiración. Eso es lo que le hace el cuerpo al fármaco. ¿Y para qué? Para sacar todo lo que necesita de él. Entonces, ese procedimiento farmacocinético. Farmacodinamia. ¿Qué le hace el medicamento al cuerpo? ¿Qué le hacen? Fácil. Una vez que el medicamento es administrado, este va a dilatar o a abrir los bronquios y los pulmones para que el paso del oxígeno sea continuo, ¿no? Normalmente utilizamos los beta-adrenérgicos y los anticolinérgicos. Para este caso, el más usado entre estos dos es el famoso salbutamol o Ventolin, y también tenemos al fenoterol o Verotec. Farmacodinamia. ¿Cómo actúa el fármaco en nosotros? ¿A nivel de qué? A nivel de los receptores que se encuentran en el pulmón. Nada más. No hay nada más que decir. Farmacocinética, donde se libera, absorbe, distribuye, metaboliza y excreta. Farmacodinamia. ¿Qué me hace a mí el medicamento? Si yo estoy con asma, va a abrir y va a evitar de que la musculatura lisa siga apretada y se relaje para que pueda haber tránsito de aire. Nada más. No necesitamos explayarnos y empezarles a decir que las células beta con las ganglionadas, no. Algo rápido que ustedes me puedan entender, ¿no? RAM, reacción adversa medicamentosa. ¿Qué puede ocurrir si es que yo hago una reacción al medicamento? Normalmente, todos los broncodilatadores son aceptados por el cuerpo, pero en algunas personas tienden a hacer algunas reacciones. Normalmente, como hemos hablado, nerviosismo, temblor, o hacen que el corazón lata rápido. Esto se conoce como taquicardia. Y dentro de las reacciones adversas medicamentosas tenemos, por ejemplo, al sistema cardiovascular. Va a haber palpitaciones, taquicardia y arritmias. ¿Y con quién va a haber arritmias? Con el salbutamol y con el salmeterol. Mayormente con el salbutamol. A nivel de sistema nervioso central van a haber cefaleas, inquietud, molestia, temblor, alteraciones del sueño. Y a nivel general puede haber náuseas, disgeusia o dificultad en el reconocimiento del gusto, sudoración, hipersensibilidad, irritación de boca y garganta, tos, en especial cuando se usa formoterol, el rash cutáneo o enrojecimiento de la piel, formoterol y salbutamol. Entonces, todas estas reacciones adversas pueden ocurrir con nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando administremos estos medicamentos. Porque si no nos damos cuenta, nuestro paciente, por error nuestro, puede decirnos hasta la vista y fallecer por un error nuestro en el momento de la vigilancia, ¿no? ¿En qué casos lo voy a utilizar? Asma. Ese es el primer caso conocido. El asma. Luego, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPO. Anafilaxia. Cuando son casos de reacción alérgica medicamentosa, en especial con el tema del salbutamol. El broncoespasmo agudo. ¿Qué sucede? Espasmo, se cierra y ya no abre. Entonces, voy a utilizar, en este caso, salbutamol o fenoterol para volverlo a abrir. Y como profilaxis, tratamiento del asma. Entonces, en todos estos casos, se utilizan los broncodilatadores. Los fármacos más usados, recuerden, el salbutamol
o Ventolin. Este es un dilatador, un broncodilatador adrenérgico. ¿Qué hace? Relaja la musculatura lisa, nada más. Eso es todo su trabajo. La dosis en adultos varía entre 2 a 4 miligramos cada 8 horas, dividido en puff. Y si es en nebulización, 2 a 5 miligramos en 3 centímetros de solución salina fisiológica en cada 8 horas. Recuerden, esto, la dosis, lo va a indicar el médico. Nosotros no podemos decir, oye, tómate tanto. No, eso lo indica el médico y eso lo saca a través de una fórmula. Eso es que yo se los digo aquí así, como que dice, en forma general. No es la dosis que yo le debo dar a un paciente. El famoso fenoterol o Verotec. Igual es un antagonista tipo beta. Normalmente se utiliza porque tiene la facilidad de abrir las vías respiratorias. Está indicado en tratamiento sintomático del asma y enfermedades obstructivas. Se usa oral o inhalatorio. Las dosis varían entre 0.5 a 1 miligramo. Y en los casos refractarios, que quiere decir que no ceden, se puede usar hasta 2.5. Normalmente esta dosis se puede repetir cada 6 horas. ¿No? Profe, ahí dice la edad. Sí, ¿dónde está? Ajá, en los Profe, niños de 6 a 14, sí, de 6 a y no 14, puede, y si es de menor edad, ¿no puede? no. Niños Y el menores de otro, 1 año no se le puede dar. y el ¿Cierto? Hasta de salbutamol. 1 a 6. El salbutamol, sí, el vía oral sí. Y para eso, recuerden, el médico es quien se lo va a indicar. En los niños menores de 1 año no se utiliza mucho ni fenoterol ni salbutamol. Se prefiere solo la inhalación con cloruro de sodio, porque es menos dañina. Estos medicamentos tienden, en algunos pacientes, en especial los niños, a hacer retención de líquidos. Por eso es que en los niños menores de 1 año, poco se les administra. Y si se les administra, es ya en casos de emergencia. En todo caso, no se puede aplicar en niños menores de 1 año. ¿Qué cuidados de enfermería debo tener yo con mi paciente? En primer lugar, usted siempre tiene que monitorizar al paciente desde la llegada del paciente hasta que éste se va. Es decir, durante todo el procedimiento. Siempre vigilar la presencia de los efectos adversos a los medicamentos. Puede haber irritación, taquicardia, vómitos o temblores. Y eso siempre tienen que ustedes estar mirando, un ojito. La tercera, nunca se olviden, porque si se olviden, voy y le jalo las patas donde estén. Los broncodilatadores, que son para inhalar, nunca van solos. Dañan la mucosa respiratoria y su efecto es mucho más rápido. Inclusive allí sí el paciente muere solo con la inhalación. Por eso es que debe diluirse siempre con agua destilada o suelo salino fisiológico. ¿Ya? Y ese también creo que era pregunta de examen. La preparación y administración del fármaco utiliza los 5 correctos. Dosis, vía, paciente, hora, medicamento. Siempre vamos a usar eso, cuando sea con medicamentos. Utilice aire u oxígeno de acuerdo a lo que tenga disponible en la mano. Algunos establecimientos no tienen oxígeno, sino tienen unas maquinitas que se conectan a la corriente y empiezan a funcionar. Es lo mismo, ¿no? Todo el material que se utilice, salvo el equipo de nebulización, que es desinfectable, debe desecharse. El resto, sí, chao, no se reutiliza, solo la mascarilla. La cánula igual se tiene que desechar. Esto es lo básico que ustedes tienen que saber en cuanto al procedimiento de nebulización, ¿no?
Eso es todo, chicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Le escucho? Profesor, una consulta. En niños cuando tienen asma te dan también un tratamiento de 6 meses. Pero en caso mío, por ejemplo, le dieron un tratamiento de 6 meses y yo le estaba dando casi en un mes, creo se sanó y ya no le volví a dar 6 meses. ¿Qué pasa en eso? El asma puede volver mucho más fuerte. Más bien, no lo exponga al humo, a situaciones extremas como el frío, que no tome mucha agua helada. Usted tiene que evitar por todos medios que el niño, ¿no?, haga ese ataque de asma nuevamente. Es lo único que usted tiene que hacer, ¿no? Ya, profesor. A ver, vamos a ver. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho nebulización y... Profesor, a mi primito ya tenía un pequeño de 9 años, de 10 años así, le estaban tratando así con salbutamol por aerocámara, pero igual Ya. falleció, ha tenido líquidos en los pulmones y falleció. Eso es lo malo, cuando empiezan a tener líquido. Lo que sucede cuando acumula líquido en los pulmones es que no te deja respirar. Entonces, eso es un factor muy importante. Siempre el médico tiene que revisar si el paciente tiene líquido o sangre. Si tiene líquido o sangre, lo primero que debe hacer es eliminar ese líquido o esa sangre, porque eso no va a permitir expandir los pulmones. Entonces, eso es lo primero que debe hacer el médico antes de tratar al paciente. ¿Ya? A ver, vamos a ver el video sobre la pulsioximetría para dejar sentadas algunas cosillas que puede que nos hayan faltado durante la clase. La pulsioximetría es un método no invasivo que nos ayuda a saber cuánta cantidad de oxígeno hay en la sangre del cuerpo. En este video veremos qué es un oxímetro, qué parámetros mide, quiénes lo necesitan, qué información nos proporciona y cuáles son algunas de las restricciones de su uso. ¿Qué es un oxímetro? Un pulsioxímetro u oxímetro de dedo es un aparato médico que mide el oxígeno en la sangre y los latidos del corazón. Nos muestra la presión del corazón en la curva pletismográfica y la dilatación de los vasitos sanguíneos, también llamado índice de perfusión. Parámetros. Los parámetros que un equipo mide son índice de perfusión, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y ritmo sistólico y diastólico en la curva pletismográfica. ¿Quiénes lo necesitan? Las personas que padecen problemas de respiración como neumonía, asma o insuficiencia cardíaca son los que más necesitan tener un pulsioxímetro a la mano para estar más controlados en su casa. En hospitales es útil en cualquier caso en donde la oxigenación de un paciente es inestable, como en cuidados intensivos y emergencias. Además de tener una mala circulación o anemia, también puede ser la causa de una mala oxigenación en la sangre. Los pulsioxímetros portátiles son útiles para pilotos, escaladores y atletas de alto rendimiento cuyos niveles de oxigenación pueden disminuir a grandes altitudes o con ejercicio, en la que es importante verificar los niveles de oxígeno en la sangre. ¿Qué información nos proporciona? Una vez colocado el aparato en nuestro dedo, conseguirá decirnos con exactitud cuál es la cantidad de sangre oxigenada que nuestros pulmones están mandando a todo nuestro cuerpo y si están funcionando bien. Una persona sana que no tenga ninguna patología debe tener un nivel de oxígeno aproximado en la sangre de entre 95 y 100%. Si tuviera un nivel inferior o siente que normalmente le falta el oxígeno, debería acudir a su médico. Restricciones de uso. Se sugiere no utilizar el pulsioxímetro si el aparato o dedo están húmedos. No se recomienda su uso en bebés o durante un examen con tomografía de resonancia magnética o tomografía computarizada.
Durante una medición de la presión sanguínea en el brazo con el brazalete, en los dedos con esmalte de uñas, suciedad o vendajes. Listo. Vamos a pasar la asistencia. ¿Sí? Yo tenía una duda. ¿Qué pasa si es que una persona, o sea, está que tiene problemas de respiración, pero tú hasta que llegas al hospital o a la posta, ¿qué le puedes hacer para ayudarlo? ¿Qué le puedes hacer? Ajá. Si es que le está faltando la respiración. Ponerlo en una posición lateral ayuda a que el pulmón se expanda. En la posición lateral de seguridad, eso le va a ayudar un montón. Ya, Porque profe, gracias. darle respiración boca a boca no vas a poder. Pero también se puede. Sí, también se puede. Ya, a ver. Ya. Alvarado Enríquez. Arellano Calderón. Presente, profesor. Ya. Caguachi Guaita. Buenas tardes, profesor presente. Tengo una preguntita. Como lo explicaba el video, entonces todas las personas que trabajen, por así decirlo, en el servicio de una aerolínea, sea tripulante de cabina o aviador, es recomendable entonces que tengan un pulsímetro en el bolso. No siempre, porque las cabinas y todo el avión en sí es un ambiente presurizado. O sea, simula la presión que hay a nivel del mar. Pero si lo considera necesario, lo puede llevar, no hay ningún problema, porque al final de cuentas es su salud, tiene que cuidarlo. Profesor, una ¿Sí? persona con problemas respiratorios, como se ha indicado, ¿puede ejercer esas profesiones o No, digamos que no? no, porque imagínate, sube, empieza a subir y falta el oxígeno y ahí queda. ¿Quién lo va a salvar en la altura? Hasta que bajen, ponle 15, 20 minutos ya, a no ser que tengan oxígeno. Aunque hay oxígenos en las cabinas, pero de todas maneras, ese sería arriesgarse. Preferencia que mejor no. Que busque otra carrera, a no ser que el médico le diga otra cosa, que haga tratamiento hiperbárico, ahí sí. Pero el tratamiento hiperbárico también cuesta un ojo en la cara. Ok. Gracias. Gracias, Ya, profesor. ya, listo. Camones Soto. Presente, profesor. Castrejón Lunasco. Colque Ignacio. Presente, profesor. Condori Montes. Contreras García. Presente, profesor. Cos Bravo. Espinosa López. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Fernandini Rosales. Fernandini. Gamboa Curo. Presente, profesor Gamboa Curo. Guamán Reyes. Presente, profesor. Huerta Espinosa. Presente, profesor. López Chávez. Orozco Rivera. Presente, profesor. Peña Monzón. Presente. Pizarro Callao. Presente. Quispe Bendezú. Presente, profesor. Quispe Torres. Presente, profesor. Ricaldi Javier. Rocha.
Presente, profesor. Rojas Gil. Rojas Gil. Sandoval. Urbano. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Vara Roldán. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yaicate. Presente. Zárate. Presente, profe. Listo. Listo, jóvenes. Ya estamos a 1 minuto de acabar las clases. De compartir. Entonces, mañana nos toca, ¿cómo se llama? Práctica. ¿Qué práctica toca mañana? ¿Se acuerdan? Ando más perdido. ¿Qué práctica nos toca mañana? ¿Dónde está eso? Está acá. Colocar sonda, vesical y colector. ¿Sonda? Oh, pero dele. Ah, ya, verdad. Mañana sí van a colocar la sonda ustedes, ahora que me acuerdo. La bolsa colectora es la bolsita que va al costado, ¿no? Entonces mañana, ¿no dice nasogástrica? Dice sonda vesical, guantes quirúrgicos, lidocaína, jeringa. No, lidocaína no llevan, es en vano. Recolector urinario pediátrico y A ver, adulto. ¿Colocar sonda nasogástrica? Sí, sonda nasogástrica es. Porque También la dice última práctica hemos hecho RCP del examen. Ahora nos toca sonda nasogástrica, la próxima semana vesical y la última ya es postmortem y el examen. Ya, para mañana lleven todo lo que es sonda, ¿no? Y podemos hacer las 2 prácticas en una porque es sencillo. Entonces lleven todo lo que es para alimentación por sonda, sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿no? Mañana lo hacemos todo, para que nos quede tiempo para hacer las clases que faltan, y la última clase que es el postmortem, y finalmente el examen. ¿Listo? Profesor, ¿la sonda nasogástrica es personal? No, igual, todo es por grupo, ya nada es grupal, nada es individual. ¿Vamos a hacerlo al muñeco? Sí, al muñeco. No lo vamos a colocar entre nosotros. No, entre ustedes no. Es con el muñeco. ¿No? Listo, señoritas. Entonces, mañana llevamos los materiales de la práctica correspondiente y de la siguiente práctica. O sea, las 2 en Así una. es, las 2 en una. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos vemos mañana. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana, cuídense.